Tómate un café desde cualquier parte del mundo con Central Café. Lunes y viernes a las 5 de la tarde. You make me shake, Holy Spirit. You make me shake. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Central Café de Su Presencia Radio. Es un gusto saludarlos desde la capital de la República y también enviar un abrazo a todos los oyentes que se suman a diario a esta comunidad digital, a los 1520 AM y a todas las personas que desde diferentes ciudades del país y también de otros lugares del mundo se están conectando con nosotros para pasar una buena tarde, un buen momento para disfrutar de un buen café y escuchar estos maravillosos programas que hoy compartimos con ustedes con una gran mesa. Saludamos a Fernanda Galvis. Fernanda, ¿cómo está? Hola Andresito, hola a todos. Pues muy contenta de estar acá, agradecida como siempre con la tecnología que nos permite conectarnos desde cualquier parte y ser parte de esta mesa Central Café, que es un privilegio y que me encanta. Los extrañamos, pero es muy bueno saber que desde la virtualidad, desde la distancia también es sentirlos aquí cerquita. Saludamos también a Javier. Javier, ¿cómo va todo? Oiga Andrés, qué gusto saludarlo, hermano, y qué bueno poder estar aquí. Sabe que cuento las horas para poder estar al aire y compartir este tiempo especial, no solo con ustedes, sino con todos nuestros oyentes. Y desde el Control Master, aquí en nuestra cabina ubicada en el sector de La Castellana en Bogotá, está Andrés Cabezas. ¿Qué tal, Andrés, a Fernanda, a Javier y a todos los oyentes? Un saludo muy especial y contentos de estar de nuevo en Central Café para traerles a ustedes un nuevo tema. En lo personal, el que tendremos hoy me gusta mucho, porque me gusta cuando tenemos esos programas en la que podemos contar historias de nuestros oyentes, de personas que escuchan nuestro programa y que han tenido que pasar por múltiples cosas en su vida. Pues hoy tendremos un invitado muy especial que nos va a contar su historia y por supuesto pues nosotros alrededor de esta pandemia se conocen un montón de historias de vida, de sobrevivencia también. Y me parece muy lindo que podamos tener hoy un invitado que nos vaya a contar la suya. Una fe que mueve montañas, Andrés. Vamos a tener hoy un programa maravilloso y sabemos que muchas personas se van a sentir identificadas con el invitado o los invitados mejor que tenemos hoy para compartir con todos ustedes. Vamos a hacer una pausa, vamos a ver qué hay para hoy. ¿Qué hay para hoy? ¿Buscas un colegio cristiano para tus hijos con metodología Montessori? Liceo Cristiano La Vid, educación preescolar y primaria, ubicado en el barrio Modelia en Bogotá. Modelos alternancia y virtual. Llama al 318-690-6147 o ingresa a www.liceocristianolavid.edu.co. Líderes cristianos educando a líderes cristianos. ¿Y en qué hay para hoy? Vamos a estar hablando de milagros de sanidad, de esos pronósticos, Andrés, que llegan en momentos en que nadie lo espera, situaciones tan difíciles que muchas veces las personas dicen, bueno, pero ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? Pero han logrado salir adelante, han dado pasos de fe y uno de ellos me llamó la atención mucho ver los titulares de los principales medios de comunicación en Colombia y no solo de nuestro país, también diferentes medios internacionales tenían en primera página a nuestro querido Alex Campos, que cantó en un hospital donde su padre estuvo allí. Se viralizó un video cantando al taller del maestro allí en los pasillos de un hospital en Bogotá, llevando un mensaje de aliento a quienes padecen días difíciles por cuenta de la pandemia del coronavirus, mientras que el personal médico del centro asistencial continuaba con sus labores. Y me gustó mucho el testimonio porque él decía que los mismos médicos, enfermeros, camilleros, inclusive familiares de pacientes le decían, don Alex, siga cantando, entre aquí a esta habitación. Alex decía, me impactaba ver a los médicos llorar, tal vez de la emoción, tal vez de sentir la presencia de Dios en ese hospital,
pero escuchemos un poquito de lo que fue esa intervención de Alex Campos en una de las clínicas de Bogotá. Y fue un momento muy bonito donde el cantante estaba pidiendo también a los seguidores que se unieran a una cadena de oración por su padre y para todas las personas que estaban en los diferentes hospitales. Fernanda, sabemos que es muy cercana a Alex Campos y cuéntenos un poquito más de esta experiencia, cómo se vivió, qué le dijo Alex. Bueno, pues en esos primeros días de enero nos enteramos, ya hace tal vez como el 3, 4 de enero, que iba para la clínica de su papá y que pues tenía COVID, y pues ahí obviamente todos pensamos, está complicada la cosa porque estamos hablando de todos los riesgos, o sea, él tenía todos los riesgos, hombre, que es una de las cosas, digamos, uno de los principales como riesgos que puede tener alguien, sobrepeso, mayor de 60 años, con hipertensión. Entonces uno decía, no, tiene la suma de todo lo que puede hacer que se complique como tal este tema. Y en ese momento sí, uno piensa, ¿qué va a pasar? Y pues bueno, logran hospitalizarlo, que además es un milagro porque no habían camas. Estábamos en ese momento empezando el pico de enero y no habían camas. Entonces él llega a urgencias y le dicen, tiene que quedarse acá como en el corredor porque no hay dónde, no hay habitación. Bueno, finalmente uno de los primeros milagros es que logran ingresarlo. Ya después de que lo ingresan, pues dicen, bueno, pues está un poquito complicado, pero pues se puede manejar, todavía está respirando, no está tan complicada la cosa, pero más o menos 2 días después nos dicen, hay que entubarlo. Y entonces como que no, ya entubarlo, para uno la palabra entubarlo de alguna manera ya empieza a ser como posibilidad de muerte más grande, ¿no? Y pues con lo que les digo, con todas sus complicaciones médicas, pero no hay UCI porque está totalmente llena como tal la clínica. Y entonces otra vez, segundo milagro, hay que orar para que haya una UCI, para que haya disponibilidad, para que lo puedan atender. Tremendo. Y se logra el milagro y empieza a entrar en UCI, donde hemos habido personas que pueden durar 1 mes completo y la probabilidad de morir es más alta, como un 60% más o menos. Entonces todo esto no es fácil y Alex, un hombre realmente de fe, en el que ha visto muchos milagros en su vida. Sin embargo, pues dice, y es mi papá, ¿y qué va a pasar? Y él nos ha contado muchos testimonios que él de niño, pues su papá se va, su papá los deja, él dura bastantes años en su papá. Entonces luego él, cuando vuelve a estar con su papá y se puede volver a reunir con él, digamos que dice, yo quiero aprovechar a mi papá, yo quiero como ganar estos años perdidos. Y cuando siente acá otra vez, parece que se va a ir, otra vez nos va a dejar, para él no es nada fácil y se siente realmente triste y le dice a Dios, bueno, ¿qué va a pasar? Y después ya pasan como, no sé, ahí pasaron como 10 días y empiezan a decir, ya estamos viendo recuperación. Claro, en esos 10 días también les dicen, prepárense, posiblemente él va a fallecer, vayan hablando con la familia, pero de un momento a otro, después de obviamente de orar, mucha gente uniéndose a orar, obviamente las redes sociales de Alex son grandes y el poder de la oración, de mucha gente unida apoyando la oración, pues empieza a darse el milagro y se empieza a mejorar y una noche cualquiera dicen, lo vamos a desentubar. Como que todos de verdad, o sea, ya tan rápido porque no pasó mucho tiempo y vemos ese milagro porque era realmente un milagro. Cuando a él le mostraban y le decían los médicos, decían, los pulmones están llenos de coágulos, o sea, ahí la probabilidad está muy difícil, muy complicada de que él pues sobreviva. Entonces, ahí lo que vimos fue un milagro y decíamos, wow. No, o sea, Dios es increíble y además porque pues hay muchas personas que murieron con el virus y no significa que entonces no tuvieron fe, pero realmente acá lo que creemos es que Dios quería mostrar su gloria y quería mostrarle a la gente a través de todos los seguidores que tiene Alex, que realmente que Dios es un Dios de milagros y eso fue un testimonio muy bonito, una experiencia increíble. Sí, Javier, ¿y se puede curar con oración, con milagros? ¿Cómo desafía uno la fe? ¿Cómo hace uno para decirle a los médicos, yo sé, yo creo, yo sé que puedo?
Pues Andresito, aparte de todo lo que está hablando Fer, aquí yo tengo un artículo que estaba leyendo y que quería compartir. Y el tema para poder ver este tipo de sanidades, este tipo de milagros, radica en la fe, ¿no es cierto? Es la fe en el creer, y mucho de esto tiene que ver con la manera en la que estamos pensando. Y yo leí aquí el artículo y me preguntaba, ¿podría la mente sanar una enfermedad? Y muy probablemente como tal la mente no sane, pero sí los pensamientos que estoy teniendo frente a la situación que estoy enfrentando. Si tengo pensamientos positivos, si tengo pensamientos que me lleven a creer que algo puede suceder de manera favorable, muy seguramente va a suceder, y finalmente la palabra de Dios nos dice que como hemos creído, será hecho. Y también veíamos en la historia de Job que dice, oiga, me sobrevino lo que siempre temí, y esos temores están en nuestra mente. Entonces, para poder recibir un milagro de estos, es necesario creer, y en ese creer tiene mucho que ver la mente, Andrés. Y me llama la atención el ejemplo que estábamos aquí compartiendo de Alex, porque él dice que después de estar cantando en un hospital, comienzan a llamarlo de otros hospitales en Bogotá para cantar en los pasillos. Él en una de las entrevistas decía que era impresionante ver cómo personas que estaban en una unidad de cuidados intensivos comenzaban a tener movimiento en sus manos, en sus dedos, comenzaban a recuperarse de una manera sobrenatural. Y él decía que algo de lo que más le llamaba la atención era ver la recuperación de las personas que estaban en estado crítico, de ver a los médicos allí. No podían abrazarlo, pues porque obviamente sabemos que toca con el codo, de lejitos, pero allí estuvo nuestro querido Alex con todos los protocolos de bioseguridad, llevando un mensaje de esperanza y de fe para muchas de estas personas, Fer. Saben que este testimonio fue súper bonito, porque después cuando lo invitan a la clínica de la mujer, entonces él dice, bueno, listo, yo voy a ir, pues como que también ya pierde un poco el miedo de pues la clínica en la que en este tiempo casi nadie quería ir, ni nadie quería ir de urgencias porque le dolía el estómago, por lo que fuera, no, yo no voy. Pues él ya dijo, listo, pues si Dios me llamó a esto, yo empiezo a ir a las clínicas. Y cuando él va a la clínica de la mujer, después se cuenta que cuando él llega, la gente lo mira como, ¿este quién es? Obviamente hasta algunos hacen chiste, no, pues nos llegan ahora los mariachis aquí a la clínica. O sea, al principio la gente tiene una actitud no tan chévere, pero él dice, tan pronto empiezo a cantar, cojo la guitarra y empiezo con la primera estrofa, el ambiente espiritual cambia de una manera que él dice, yo no puedo describir lo que pasa, pero la gente empieza a acercarse, empieza a mirarme diferente, empiezan a llorar algunos. La gente al final, cuando él termina, le agradece, pues obviamente dicen que gracias por llevarles esperanza, por llevarles paz, y él dice, salgo de la clínica y salgo como si hubiera estado haciendo ejercicio todo el día, o sea, dice, salgo rendido, agotado, y pues obviamente ahí él dice, ahí uno se da cuenta como en una clínica hay un espíritu de muerte tan fuerte, claro, que cuando uno llega con alabanza, que cuando uno llega con esperanza, pues cuando esto empieza a generar una batalla espiritual increíble, pero ahí vemos pues que es Dios y que es pues el poder de Dios trayéndose a un lugar totalmente de desesperanza y de muerte. Claro, y es que no era fácil ir a un hospital. Yo tuve que ir en una ocasión por una urgencia y uno siente temor, pero bueno, allí también se mueve el poder de Dios y es muy bonito escuchar y ver estos milagros y testimonios. Hoy tenemos grandes invitados que van a estar contándonos su experiencia, pero en minutos porque vamos a ver qué dice la gente. ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. ¿Y en qué piensa la gente hoy en Central Café? Queremos preguntarle a nuestros oyentes a propósito de estas historias que les hemos contado, de lo que también hemos visto en los hospitales que ha sucedido alrededor de la fe y de cómo la fe puede llegar a sanar a una persona que esté en este momento padeciendo del COVID-19. Pues queremos preguntarles a nuestros oyentes, ¿crees que la fe puede mover montañas? Y que si quizás ustedes conocen historias también de personas que gracias a la fe y gracias al creer en Dios y en su poder sanador han podido salir libres de este contagio y de este virus, pues
ustedes nos las pueden compartir también allí en nuestra cuenta en Twitter, @supresenciaRDO, y también ustedes nos pueden compartir sus historias en nuestro WhatsApp 310-551-2625. Y a propósito de esas historias, Andrés, tenemos una historia muy linda con unos muy importantes invitados. Así es, Andrés, nuestros invitados de hoy tienen una historia increíble donde el amor y la fe fueron más fuertes que el coronavirus. Sus oraciones desafiaron todo pronóstico y hoy Javier y su esposa Viviana Moreno nos van a contar parte de su testimonio. Javier y Viviana, ¿cómo están? Bienvenidos a Central Café. Muchas gracias, un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Feliz día para todos, gracias a ustedes por esta invitación tan agradable y un saludo para todos los oyentes. Javier, nos llena el corazón de alegría escucharlo y es decirle bienvenido a la vida. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos un poco de su testimonio. Bueno, pues nunca pensé que yo iba a pasar por un tema como el coronavirus, pero llegó el momento y fue un proceso bastante largo y pues el motivo es glorificar el nombre de Dios y exaltarlo, pero sí fue un momento difícil. Javi, ¿cómo va? Bueno, yo quiero preguntarle cómo son esos primeros momentos, ¿no? O sea, no queremos entrar mucho en detalles más allá de lo que usted nos quiera contar, pero ¿cómo son esos primeros momentos en los que usted está bien y de un momento a otro termina recluido en una UCI? ¿Cómo fue ese, si nos puede contar brevemente cómo fue ese tiempo, cómo fue ese espacio, cómo lo vivió? Yo comienzo a sentir los síntomas en cuestión de prácticamente 2 días. La enfermedad evolucionó muy rápido y cuando menos pensé, el síntoma de ahogo, de mucha tos, fiebre, eso me llevó a ir de urgencias a la clínica. ¿Y cómo es, Javier, ese momento que uno de pronto dice, bueno, todavía estoy consciente de que estoy aquí en la clínica, que no estoy respirando bien, y me dicen, vas para cuidados intensivos? ¿Uno es consciente de ese momento? ¿Uno puede decidir si va o no para allá? No, uno va con la esperanza de que el médico lo revise y le aplique una inyección y le diga, listo, váyase para la casa, tómese estas medicinas y cuídese. Yo no pensé que iba a estar en un proceso tan largo. Sin embargo, pues cuando ya estoy en la clínica me veo pues en exámenes y cuando menos pensé fue que el médico me dijo, nos toca intervenirlo, así que lo vamos a dormir. Y ahí comienza el proceso de la hospitalización mía. Claro, fueron 34 días en coma y Javier sobrevivió al peor de los escenarios de un contagio por COVID-19. Javier ya ingresa a una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué pasa en ese momento, Viviana? Usted empieza a interceder por su esposo, a orar, hablaba con los médicos todos los días. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, sí, yo empecé esta noche que Javi se fue. El Señor me habló por su palabra, me dio una promesa muy, muy linda, Ezequiel 37, donde él me dice que él iba a soplar aliento de vida en ese valle de huesos secos, en este caso en los pulmones de mi esposo. Yo era consciente que él iba muy mal, y sí, realmente lo intubaron de inmediato, y el primer milagro empezó ese mismo día, como decía Alex en su testimonio, porque no había una UCI. Entonces empezamos a orar por ese milagro, que desocuparan una UCI. Ese mismo día, a Dios gracias, desocuparon una UCI y él pudo ingresar ya a la UCI porque pues él estaba en urgencias. Ya, sí señor, yo hablaba todos los días con los médicos, el reporte era diario, en horas de la tarde, y sí, era un proceso bastante doloroso y muy largo. Viviana, gente se identifica hoy con usted, porque sé que muchas familias están pasando procesos tan difíciles como ese. En los momentos en los que usted tal vez lo veía todo como perdido, que las cosas no se veían tan favorables, ¿qué la mantuvo en pie? ¿Qué la mantuvo fuerte? ¿Qué la mantuvo con la esperanza arriba? Sí, la oración.
la palabra del Señor, hubo momentos en que ya yo tenía miedo, yo sentí miedo, y a pesar de que yo hablaba con los médicos y pues el diagnóstico no era nada alentador, las oraciones, el leer su palabra todos los días a diario, yo le dije, Señor, tú me hablaste desde un comienzo que tú ibas a soplar aliento de vida y no es el tiempo todavía de Javier, y yo sé que tú lo vas a levantar. La unidad, yo pedí oración, el respaldo de la iglesia, de nuestras familias, de todo el ejército de Dios orando, fue lo que nos mantuvo en pie y nos ayudó a cruzar al otro lado. Sí, Viviana, bueno, nosotros sabemos que ustedes también tienen un pequeño hijo y quisiera preguntarte a ti en lo personal, ¿cómo fue ese proceso para ti como mamá, tener que lidiar obviamente con la situación de tu esposo en la clínica, estar ahí muy pendiente, pero también pues tener que estar pendiente de tu hijo? ¿Cómo llevaste esa situación? Sí, fue un proceso también difícil, pero Dios fue muy lindo. Él entró en varias facetas. Primero que todo en sus estudios totalmente se bloqueó, no podía estudiar. También él lo único que quería era grabarle videos a su papá y él escuchaba mucha alabanza. Él tuvo una clase muy, muy, muy especial de su presencia Kids. Y una de sus clases, porque le dieron varias clases, fue una historia de Huguito. Huguito es un huevito que estaba pasando por un proceso parecido al de su papá y tuvo también muchos intentos de muerte, pero Dios lo rescató. Entonces él aprendió que Dios no sana a medias, sino total y completo. Entonces él se aferró a esa palabra y me decía, mamá, aprendí en su presencia que es que Dios no sana a medias, Dios sana total y completamente a mi papá. Y yo, amén. Y él se aferró y su principal protección fue la alabanza. Él se conectaba, él colocaba la alabanza, colocaba todas las canciones durísimo. Había una canción que cantábamos mucho en familia y es esa canción que dice que la bendición, que Él nos guarde en el día, en la noche. Entonces Él me hacía cantarla y nosotros cantábamos mucho, alabábamos mucho. Y pues también tuvimos asesoría con la iglesia, porque hubo un tiempo en que él se encerró en sí mismo y ya no hablaba. Entonces fueron varias facetas, varios procesos que él tuvo que vivir pues a su corta edad, pero él es un niño de mucha fe, que él estaba seguro que su papá iba a levantarse, y cuando orábamos él era rostro en tierra para que su papá se levantara, y gracias a Dios él está hoy presente. Javier, pues fueron muchas oraciones y yo creo que son las circunstancias donde se ha unido más gente a orar por alguien, porque estamos hablando de miles de personas, pues miembros de la iglesia en lugar de su presencia. Pero quiero preguntarte si en ese momento de estar en la UCI, de estar de alguna manera en esa inconsciencia, podías experimentar algo de esa oración, de esa batalla espiritual, o definitivamente dices, no, uno no es nada consciente, poder saber un poco de qué pasa en esos momentos. Bueno, yo no tenía ningún conocimiento de todo lo que se movía exteriormente. Yo, en mi proceso del tiempo que duré en coma inducido, sí tuve unas revelaciones espectaculares. Yo tuve mis momentos, pues, maravillosos con Dios. Siento que pude hablar con Dios, pero estaba totalmente ajeno a lo que estaba pasando afuera, ¿verdad? De hecho, yo no tuve como la noción del tiempo de saber que pasaron tantos días. Yo simplemente soy consciente de que me acuerdo hasta cuando el médico me durmió, digámoslo así, y cuando yo desperté pensé que solo había pasado un día. Yo no conocía que había pasado tanto tiempo. Entonces, pero digamos que en ese tiempo que estuve en coma sí tuve unos momentos espectaculares, tuve unas revelaciones divinas, digámoslo así, y pude ver algo espectacular, y fue, creo yo, que una parte de esas fue el cielo. Es Javier y Viviana, ellos tienen un testimonio tremendo, pero vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de este gran testimonio. Hoy Javier y su esposa, el amor y la fe que desafiaron todo en medio de la pandemia.
No te desconectes. Esto es Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. En Coba Abogados Asociados trabajan por relaciones legales y equilibradas entre empleadores y colaboradores que permitan la protección de tu empresa. Visita www.cobaasociados.com o comunícate al WhatsApp 319-622-0673. Qué mejor que escuchar este testimonio con un buen café. ¿Cómo le gusta el café, Andrés? Pues en este momento yo me estoy tomando un café latte, sencillo pero grandecito, y está delicioso, y sobre todo que sabe mucho más rico este café, Andrés, cuando escuchamos la historia de Javier, de una persona que realmente pasó por un milagro, porque muchas personas lamentablemente hemos escuchado que en las unidades de cuidados intensivos, cuando ya su situación pues es mucho más grave, en muchos de los casos lamentablemente no pueden salir de allí, y poder estar escuchando esta historia de Javier, de Viviana, su esposa, y de la fe que tuvieron, y también del apoyo que tuvieron de la iglesia, de amigos, de familiares, me parece una historia muy linda de vida y del poder de Dios, de poder haber sanado a una persona, y pues estamos aquí hablando con él, pues qué alegría poderlo hacer, ¿no? Y me llama la atención que fueron 34 días en una unidad de cuidados intensivos. Él estaba en coma, no sabía qué estaba pasando por fuera. Javier dice, yo pensé que había transcurrido un día, que ingresó, lo entubaron y al otro día ya salió. Pero, ¿qué pasa en esos 34 días? Esa batalla de fe, esa batalla de oración, esa batalla de levantarse al otro día, esa batalla de tal vez querer expresar un dolor, tener que guardarse ese sentimiento, pero también lo que usted decía, de un ejército de personas, de amigos, pastores, allegados a la familia de Javier y Viviana, que estuvieron allí levantando los brazos en una oración que tuvo mucho poder. Y Javier, ¿qué pasó en ese momento, Javier? ¿Qué pasaba por la mente de Javier? O sea, uno dice, está en coma, no pasa nada, está dormido, pero Javier estaba o se sentía consciente. Bueno, en mí, lo que yo recuerdo que pasó es, yo me veo en un escenario que es como un polideportivo, un pasto fino, bonito, un prado espectacular, pero era también al mismo tiempo como si fuera un estadio, como si fuera algo grande. Entonces yo me veo con 2 personas más y nos vemos los tres en 3 caballos blancos hermosos, grandísimos, eran caballos inmensos. No sé si pueda nombrar a las personas que estaban conmigo, que aparecieron en este sueño, sí, pero claro, sí. Entonces resulta que yo me veo con Juan Muñoz, que es nuestro líder de alabanza de la iglesia, y Loreni Fajardo, la voz femenina también de la iglesia. Entonces yo estoy con ellos y estamos los 3 en 3 caballos blancos espectaculares, muy grandes, bonitos, y pues llega el momento que Juan me dice, ¿está listo? Y yo le dije, estoy listo. Él me dijo, pues entonces hagámosle, vamos. Y los 3 arrancamos en los caballos, pero pasa algo, y es que a mí alguien me coge con una bolsa, me mete dentro de una bolsa y me baja del caballo. Podía sentir el olor a tiner, yo lo podía palpar, era olor a tiner que tenía la bolsa, y cuando yo logro quitarme esta bolsa, un personaje que me aplica un spray en la cara, y era un spray negro, y a mí me llevan y me meten como en una bodega, como me entienden, como me meten como en un sitio oscuro, subterráneo, y yo me pregunto, ¿por qué me están trayendo aquí? ¿Qué pasa? Y lo que yo escucho es que colocan un número en la espalda, y me empiezan a decir, cuidadito, se quita el número, no se puede quitar ese número, y ponen a una señora a cuidarme, y esta señora su trabajo era únicamente estar pendiente de que no me fuera yo a quitar el número, y yo trataba de mirarme el número, y qué número es el que yo tengo puesto en la espalda, pero el tipo dice, mire, se está mirando el número, no se puede quitar el número, y pues ahí empieza como el proceso mío, porque yo recuerdo que duré mucho tiempo así,
encerrado, y yo les decía, venga, pero ¿por qué yo estoy aquí? ¿Qué quieren conmigo? Y simplemente no me hablaban, no me decían nada, simplemente era pendiente de que yo no me quitara el número. Esa fue una de las escenas. Era como una lucha entre la vida y la muerte que estaba viviendo internamente Javier. ¿Y qué pasaba alrededor de Viviana? Ella hablaba con los médicos decían, Viviana, no hay nada que hacer, hay que desconectar. Eran 34 días largos. ¿Qué pasaba en ese momento? Sí, señor. Diariamente nos daban un informe, nos estaban llamando en horas de la tarde, el médico, el intensivista que estaba de turno. Y pues exactamente el diagnóstico era, me decían pronóstico reservado, pero él está muy mal. Estamos luchando para que él pueda subir la PAFI. La PAFI para una persona en Bogotá normal está por encima de 300. Javier llegó con una PAFI de 50, cuando lo entubaron la PAFI subió a 116, pero no pasaba de 116. La semana del 9 de agosto hasta el 13 fue una semana bastante difícil, donde me llamaron y pues exactamente me dijeron ese domingo, ya Javier definitivamente no respondió a las pronaciones que le hicimos. Pues le hicieron casi las 23 pronaciones que se permiten, pero no pudieron completarlas porque él tuvo un proceso en su piel. A él se le hicieron muchas llagas en su cuerpo por estar en esa posición de pronación, y la piel se abrió. Entonces me mostraban la piel y no, realmente estaban unas heridas muy grandes. Entonces no le pudieron completar ese proceso, y pues era como lo único que lo ayudaba a que el pulmón expandiera. Entonces me dicen, no, vamos a esperar a ver qué pasa. Si él no evoluciona en un tiempo de 72 horas, pues señora Viviana, nosotros la estaremos llamando para darle la noticia. Las posibilidades de fallecimiento son muy altas, entonces esperemos a ver qué pasa en el transcurso de la semana. Y todos los días así eran las llamadas en la noche. Cuando a mí me llaman el 13 de agosto, que era un jueves, me dicen, ya no hay nada que hacer, recuerde a su esposo como era antes. Yo les dije, no, ¿qué pasó? Me dicen, la PAFI de Javier se bajó a 40. Ya reanimamos, pero realmente no, Javi no responde. Y yo le dije, déjenmelo ver. Me dice, ¿pero a qué lo quiere ver? Es mejor que lo recuerde como era. Le dije, no, por favor, déjenme ver a mi esposo. Entonces nos mandaron un link. Le dije, pues como familia queremos verlo. Y nos mandaron un link que decía despedida de Javier. Y entonces yo le dije, no es despedida de Javier. Nos pudimos conectar varias personas en familia y realmente lo que hicimos fue orar por él. Pero en su condición física, cuando lo vimos, sí, Javier estaba muy mal. Ya tenía las pupilas bastante dilatadas, Javier estaba bastante mal, pero nosotros no. Yo le decía, Señor, este es el cuerpo físico, pero tú tienes la última palabra. Yo le decía, Señor, tú levantaste a Lázaro, ¿cómo no vas a levantar a Javi? Yo sé que tú tienes el poder, tú eres nuestro creador. Y pues nos aferramos a esa palabra. Él me hablaba en el Salmo 41:3, que él me decía que Él nos atiende cuando estamos enfermos y nos devuelve la salud. Y en el Salmo 75:7 él me decía que Él no juzga, que Él es el único que juzga y Él es el único que decide quién vive y quién parte. Entonces le decía, Señor, tú eres el único que decide, y si tú tienes a bien sanarlo, tú lo puedes levantar. Pero hay algo muy importante, y es que yo tuve que resalto, es que tuve que dejar a Javier en el altar. Yo le dije, está bien, Señor, solo te pido tu voluntad. Yo te dejo a Javier en el altar y te pido que seas tú el que puedas obrar en la vida de Javier. Ayúdame a descansar y dejar esta carga en ti. Y pues la oración, ese mismo día, ya cuando me hablaron todos, o sea, a nivel de ejércitos, la iglesia, todos nos reunimos a orar por él, y ese mismo día dieron la orden de desconectarlo. Cuando a mí me llamó la enfermera Lorena, me dijo, señora Viviana, dieron orden de desconectar a don Javier. Y yo dije, Dios mío, dijo, pero pasó algo, y es que una de las coordinadoras de la UCI llegó en ese momento, lo miró y dijo, no lo vamos a desconectar, vamos a darle una oportunidad más de vida. Yo sé que él puede responder, vamos a darle la última oportunidad a Javier. Y le hicieron su procedimiento que debían hacerle, y Javier volvió y subió la PAFI a 116, y desde esa noche ya la subió a 140. Entonces fue cuando tomaron la decisión ya de hacer la traqueotomía, practicar la traqueotomía, y pues ya ese fue otro proceso que empezó Javier. Viviana,
sin duda alguna esta experiencia, aunque la vivió en cuerpo propio Javier, usted tuvo un papel muy importante. Quisiera que usted nos diera un consejo o le diera un consejo a todas esas personas que están hoy orando por la sanidad de uno de sus familiares, llámese papá, mamá, esposo, esposa, un consejo de cómo orar, de cómo debe ser esa oración para la recuperación de esas personas. Bueno, sí, yo les quiero aconsejar que no se alejen de la mano de Dios. Mira, es aferrarse uno a su palabra. Es alabanza, 24/7 nos enseñó el pastor, y es alabanza 24 horas. Nosotros hacíamos mucha guerra con pura alabanza. Una de los pastores de la iglesia me llamó y me dijo, el Señor me dice que vamos a declarar esta canción en Javier, y es, oigo caer, romper cadenas. Dice que entonces empezamos a romper cadenas de muerte, cadenas de maldiciones, y un ejército se levanta. Entonces, miren, en esos momentos es donde nosotros oramos con esa fe genuina, creyendo que Dios lo va a hacer, es proclamar su palabra, porque yo le decía, Señor, tu palabra dice que si creyéremos veremos tu gloria, Señor. Y es creer, orar con fe, pero de verdad yo les animo a que en una oración unánime, en unidad, Dios la escucha. Dice su palabra que donde 2 o 3 en su nombre, ahí va a estar. Y así fue, el Señor respondió, porque fue ejércitos levantándose en oración por Javier, y de verdad proclamar la alabanza. Me guardarás, me cuidarás. Yo le decía, Señor, tú lo cuidas, tú lo guardas, y tú estás pendiente de él. Yo sé que tú vas a hacer lo que... Yo le decía, Señor, tú haces tu parte, Dios. Javier tiene que hacer su parte. Yo le decía, Señor, tráigale paz a Javier, porque durante ese proceso él a veces se quedaba intranquilo, no lograba quedar totalmente sedado. Entonces él a veces estaba intranquilo, entonces me llamaban y me decían, no, el paciente está muy intranquilo, se mueve muchísimo. Entonces le decía, Señor, tráigale la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces es proclamar su palabra, porque cuando orábamos para que se calmara, ya después me decían, ya logró calmarse un poquito, ya durmió como un poquito más, porque se quedó como más quieto. Entonces le decía, Señor, gracias. Y es eso, es orar con fe, es creerle a Dios, creerle a sus promesas, y es proclamar su palabra todos los días. Pues bueno, yo admiro mucho a Viviana como esposa. Realmente algunas veces que hablé con ella en este tiempo, hablábamos por WhatsApp, yo le escribía y ella me respondía por allá después de una hora después o algo así, y me decía, perdóname, es que estaba orando. Y ella duraba pues mucho tiempo orando, y creo que fue el poder de la oración realmente, y de su esposa y de todos los que levantaron a Javi. Pero quiero preguntarle a Javier cómo cambió de pronto su relación con su esposa, o cómo veo a su esposa cuando salió y pues tal vez supo todo lo que ella había hecho. Bueno, yo tengo que confesar que realmente yo no valoraba a mi esposa. Realmente creo que a veces uno pierde más tiempo peleando y enfocado en otras cosas que no son importantes. Y yo les confieso que cuando yo ya estaba despierto, yo no podía hablar, pero sí podía llorar. Entonces les confieso que yo lloraba mucho, y yo le decía a Dios pues que yo estaba agradecido porque después de que a mí me contaron, las mismas personas del hospital me empezaron a contar todo mi proceso y me contaron todo como había pasado. Yo pues estaba muy asombrado de decir, pero de verdad pasó todo eso, o sea, y yo lloraba y le decía a Dios, perdóname porque yo pienso que yo no le daba el valor a mi esposa, y hoy en día pues yo valoro a mi esposa y la amo mucho más, y le digo a Dios, Señor, ayúdame a aprovechar el tiempo, a tener un tiempo de calidad con ella. No es fácil porque hay momentos donde la situación se pone un poquito tensa, pero yo he aprendido a que definitivamente el que haya esposa haya el bien. Tremendo. Javier, muchas gracias. Gracias a su esposa también por avivar nuestra fe, porque sabemos que este programa va a llegar a los oídos de muchas personas, tal vez familiares, que tienen algún ser querido en una unidad de cuidados intensivos, enfermo por COVID o por otra enfermedad, y también de ese valor de la esposa que intercedió y guerrió
hasta el último minuto por su esposo. Qué gran testimonio y gracias por compartirnos hoy esta experiencia hoy aquí en los micrófonos de Central Café de Su Presencia Radio. No, gracias a todos ustedes, gracias por la invitación, nos queremos honrar porque pues ustedes nos levantaron, fueron nuestros brazos de Jesús aquí en la tierra, la iglesia en general, nuestros pastores, la familia, gracias. Nosotros, la verdad, no tenemos palabras como agradecer porque sabemos que Dios se movió grandemente, pero también Dios levantó un gran ejército y yo tengo algo que decir y es que yo ando muy enamorado del Salmo 91 porque no lo había entendido tanto como lo entiendo hoy en día y es que el Salmo 91 comienza diciendo el que habita el abrigo del Altísimo y yo me pregunto si yo no hubiera estado bajo la sombra de una iglesia que adora, que busca la presencia de Dios, no sé qué hubiera pasado con mi vida, no sé qué hubiera pasado en este proceso que mi esposita y yo tuvimos que enfrentar, pero yo le doy la gloria a Dios por los pastores que tenemos, nuestro pastor Andrés, pastor Rocío, por el grupo en general, todo el área pastoral, toda la iglesia, que fueron personas que ustedes que nos levantaron los brazos, que todo lo que hicieron por mi esposa, por mi hijo y las oraciones de todo un pueblo, todas las personas que yo sé que hay muchas personas que están escuchando este programa y saben que oraron por mí, de verdad que muchas gracias, los amamos, yo le pido al Señor que el Señor sea derramando miles y miles de bendiciones a cada uno de ustedes por todo lo que hicieron por nosotros y quiero resaltar algo rápidamente, si me lo permiten, y es que en uno de mis devocionales yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿quién soy yo para que hayas tenido tanto de misericordia de mí? Y muéstrame, pues, porque todo esto tiene que tener un propósito y tiene que haber algo. Y Dios me llevó a Hechos 12 y en Hechos 12 yo puedo ver que sobre Pedro había una sentencia de muerte que Herodes lo manda a encarcelar y la intención era matarlo. Entonces yo relaciono la revelación que yo tuve con lo que me pasó a mí y lo que le pasó a Pedro. Nosotros estábamos en una sentencia de muerte ya. Yo ya no tenía posibilidades. La misma parte médica me decía a mí, es que usted es un milagro andante, usted ya no tenía esperanza, no creíamos que usted se fuera a levantar. Pero dice la Biblia que en Hechos 12 que toda una iglesia se puso toda una noche a orar y a clamar por Pedro. Y Dios envió a su ángel desde el cielo y soltó las cadenas de Pedro y lo sacó de la cárcel y lo libró de esa sentencia de muerte que tenía Herodes sobre él. Y lo mismo pasó conmigo. Toda una iglesia se unió a orar por nosotros y Dios envió su ángel a esa UCI, me liberó de esas cadenas de muerte y pues hoy en día podemos darle la gloria a Dios, exaltarlo a Él, porque definitivamente es el poder de la oración y el poder de toda una iglesia que se unió. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes por esta invitación y los amamos. Pues Javier y Viviana, gracias por dejarnos esa reflexión, esa enseñanza de no perder la fe, de honrar a la esposa o esposo y del poder de la oración. Hoy estamos a la distancia, pero esperamos volver a tenerlos muy pronto aquí en cabina de manera presencial para seguir conociendo más de esa historia de vida, del amor y de la esperanza que los rodea. Y es impresionante el poder de la fe, de la oración y de la forma en que esta pareja cuenta este testimonio, donde Javier dice, bueno, para los médicos fueron más de 30 días, casi 40 días en una unidad de cuidados intensivos. Para él fue un día y para la esposa un campo de batalla donde desafió absolutamente todo lo humanamente posible para que hoy su esposo a través de la oración esté aquí contándonos ese testimonio tan bonito, Fernanda. Uy, sí, no, es un testimonio increíble que levanta nuestra fe para creer en un Dios que sana realmente. Como lo dice en la Biblia en Isaías, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas hemos sido sanados y lo creo tal cual, pero es perseverar, ¿no? Porque de pronto mucha gente a veces dice, no, ya 5 días ya me dijeron que el diagnóstico no es bueno, tal vez ya paro mi oración, pero realmente la oración se trata de perseverar y creer, porque eso fue lo que logró esta esposa. Conocí de otro caso de una persona en Villavicencio que estaba en Estados Unidos y lo entraron allá a la UCI y en 2 días le dijeron, no reaccionó, hay que desconectarlo.
y ya, lo desconectaron y no le dieron ninguna opción más a la esposa. Entonces, que hayan permitido que Javier estuviera 34 días, que como ella dice, cuando ya le iban a desconectar le dieran otra oportunidad. Todo esto simplemente nos muestra el poder de Dios a través de la oración, definitivamente. Sí, sin duda el poder de Dios al sanar a Javier y sobre todo estando en un estado tan crítico, cuando ya digamos que lo daban por desahuciado y le decían a Viviana no hay nada que hacer. Y es genial cómo esta historia de ellos, me parece que uno también puede pensar en muchas cosas cuando uno atraviesa por momentos críticos en la vida, donde uno piensa que ya todo está perdido y desde ese nivel, digamos, bajo y desde ese nivel casi que las esperanzas totalmente perdidas, allí Dios puede hacer un milagro y empezar a subir las expectativas, así como le estaba también empezando a subir las fuerzas a Javier progresivamente hasta que ya se terminó de recuperar y pudo salir de todo peligro y también del hospital. Yo también creo que algo que nos deja esta historia de Javier es, él nos decía, yo no me imaginaba que esto me iba a suceder. Y sucedió así, pues bueno, lo tuvimos que asumir, pero yo creo que en ese sentido estamos muchas personas así pensando que no nos va a pasar, que no nos vamos a contagiar o que si nos llegamos a contagiar no nos va a ocurrir nada, y la verdad es que este virus puede atacar a cualquier persona, a algunas las va a atacar con mucha más fuerza si tienen alguna predisposición médica y de salud, pero creo que este virus nos va a atacar a cualquiera de nosotros por más fe y esperanza que tengamos en Dios. Obviamente esa misma fe y esa esperanza nos va, yo creo que ayudar muchísimo a salir, pero sí es también, creo yo, un mensaje para que nos sigamos cuidando y para que sigamos, digamos, teniendo todas las medidas de protección necesarias para que no tengamos que contagiarnos nosotros o contagiar a algún miembro de nuestra familia. Sí, no bajar la guardia, Andrés. Sabemos que hay que tener mucho cuidado. 1, con el lavado de manos. 2, con el tapabocas. Y 3, el distanciamiento social. Sabemos que esto pronto pasará. Y hay un salmo que me gusta mucho y es el Salmo 23:4 que dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así es que no perdamos la fe y que reine la esperanza, que sigamos orando. Y algo que me llamó mucho la atención también de este testimonio es la llamada que ellos hacen a amigos, vecinos, familiares, donde toda una cadena se unió para orar por la recuperación de Javier. Lo que usted dice ahí, Andresito, y quiero yo hablar algo que me impacta, y es el factor principal aquí fue el creer, ¿no es cierto? En el corazón de Viviana. Y si miramos la palabra creer, es un verbo y los verbos nos tienen que llevar a la acción. Pero para que podamos ver un milagro en nuestras vidas, tenemos que aprender algo, y es que ese verbo se tiene que conjugar primero en la primera persona, y es yo creo. Cuando yo lo conjugo en esa primera persona, voy a poder lograr que otros lo conjuguen en la persona que le corresponde. Cuando yo creo, puedo decir, oye, tú cree, él cree, ellos creen. Pero es importante para mí eso. O sea, si yo quiero desatar un milagro en mi vida o en la vida de alguna persona, tengo que conjugar ese verbo en la primera persona, y es yo creo. Fernanda, finalmente el poder del amor, el poder de creer y el poder de la fe. De acuerdo, Andresito, creo que esta época de virus y como todo desierto, como todo momento difícil de la vida, nos lleva a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de creer. Y también nos reta a orar por los enfermos, ¿no? Porque a veces tenemos miedo y decimos, ¿y si no pasa? Y si realmente creo que lo que Dios nos manda es a orar. Y ya el resto se encargará Dios. Bueno, y así llegamos al final de este programa de Central Café, de Su Presencia Radio. Y recuerden que nuestros pensamientos importan y mucho. ¿Por qué? Porque nos ponen en sintonía con Dios. Tenemos que comprender que caminar con Dios no es fácil. Y Él nunca dijo que no habrían lágrimas ni sufrimiento. Pero hoy te digo, no mires tu condición. Mira tu posición en Cristo, porque el guerrero no es el que gana todas las batallas, es el que se levanta, da gloria a Dios y sigue adelante. Un gran abrazo, que Dios los bendiga. Central Café también está en supresenciaradio.com.
Allí puedes encontrar el listado con todos los programas de Central Café en SoundCloud.